sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de War Thunder, donde encontramos con el Stuxito 3G. El más duro, el más resistente, el más power vehicle alemán de la Segunda Guerra Mundial. Y quedamos con eso, el Super Stuck. El último Stuck, se puede llegar a decir, ¿no? Aquí conquistaron, míralos, es que yo dije, por aquí estos seguro que están adelantando. Quieto ahí, estos están adelantando porque conquistaron y seguro que se están tratando de colar. Porque en este Battle Riding la gente se cuela mucho, conquista y sale. Le quitamos el cardán. Estás listísimo. Sigan haciendo lo gracioso de conquistar y meterse. Pero nos metemos así, mira, ahí estaban los dos. Y los dos pagaron. Es que es verídico, ¿eh? Se van metiendo así a lo loco y dicen, no, yo me voy metiendo y hago y el campo es mío y bueno, ahí está, el campo es tuyo. Toma. Es que el sonido del cañón no sé si es particularmente este, pero suena como a trueno. No escuchan, suena como a trueno. Lo que sí me estoy dando cuenta es que suena, cuando le doy clic, tiene un pequeño retraso y al mismo tiempo también en el audio no es cosa mía ni es de edición, es del juego. Ay, un Chermín. Eso, Chermín, qué bueno que te pusiste de frente, Chermín. Te pusiste, pero es que fine. El que le doy clic y no me responde inmediatamente al clic. No sé si será cuestión también, bueno, de las mismas tonterías de los servidores y las cuestiones. Y al mismo tiempo se acciona el disparo tarde y claro, y el sonido de la detonación tarde también. Si estás ametrallando, te tengo que ver. Es algo lógico, ¿no? O sea, tú solito te la estás buscando. Y listo. Es que de verdad esto es el T-34 alemán. Este es el T-34 alemán. Ni quitar ni poner. Tal cual. ¿Qué eres? M10. ¡Me lo rapiñaron! Va. Sí, es que esto es así. Si no los liquidas de la primera, los aliados te la quitan. Ah, mira, por allá hay uno. Y bumba, van y te lo quitan. Avanza un pelito más. Mío, guau, la raya. Ah, no, es que esta todavía está. Bueno, acabé al fin. Justo. Por cierto, no sé por qué están detonando cuando les das en el tanque de combustible. No parecen rusos. Esta batalla de verdad que estuvo... Se acabó muy rápido. Me voy a ir metiendo. Allá está. Hey you. Chafi fuera. No puede ser posible. Ya se metieron, ya están aquí, ya están conquistando el punto, ya están conquistando nuestro punto. Pues ya están conquistando nuestro punto. Bueno. Y lo sigo escuchando. Se siguen metiendo por aquí. Sube, ¿sabes? Para que sigas con el me meto, me salgo. Ahí hay otro. Sigue con la tontería. Sigue con la tonterita. Hay otro. Y otro más.
está, T-34 Oaks. Ahora viene un M10. Fuera también. Listo. Muchachos, estoy solito, muchachos. Help me, help me. Voy a tratar de llevar el oso. Pues aquí, listo. ¿Ves? Escucho un avión. Es un aliado. Allá va uno. Van uno, no, van dos. Dos por el precio de uno. Me encanta. Bueno, Me encanta. Me encanta. Oh, están conquistando A. Voy a ver si puedo lanzar esta bombita chiquitica por allá por A. La bomba está muy... Creo que de aquí lo estoy viendo. Sí, de aquí lo estoy viendo. Cuidado. Hey you. Hey you. Más, creo que fuiste el que me destruiste hace rato. Bueno, ahí te la llevaste de a gratis. Sí, ya están las antiaéreas, M16, sí, dale, saca el M16, ponte llorón, ponte llorón. Estás listo, hermano, estás listísimo de papeles. Muy listo. No, pero yo lo vi primero. No tienes por qué estar con tonterías, porque yo lo vi primero. Tú no lo viste porque yo le di, porque si no, no lo ve. Estaba bien escondido atrás de la casa, hay que decir las cosas como son. Habré colocado un corte que tengo por ahí, chicos, para... un poquito corto de tiempo hoy, un cortecito que tenía por ahí. Bien, vamos entonces, ya que estamos por aquí, ya el campo de batalla es nuestro. Aquí hay uno. ¿Eres un chito? ¡Te vi! No es uno, son dos. Es un T-34cito, un T-34cito. Vamos a tratar de... ¡No! ¡Me lo rapiñaron! ¿Pero por qué no le disparas al T-34? ¡Siempre! Bueno. Sale torre. Comida. No hay comida. Uf, y este tanque aquí arriba, ya esto es... La de cabos, ya no hay más nada que hacer con... Ya cuando esto, bueno, me dejaron. El problema es que me dejaron. O sea que si tú estás contra un contrincante, mira, por allá va uno, y ese contrincante está así como estoy yo, ya batalla lista, batalla finiquitada, ya está listo, se acabó. Listo. Y bueno, ese nos hubiera podido destruir muy fácilmente. Así que claro, mucha gente ya no sabe. Parece mentira, pero mucha gente no sabe de esto aquí. Y en los otros dos atolones que hay a los lados, llamémoslo así, se puede subir también, pero no con cualquier tipo de vehículo. Tiene que ser unos vehículos un poquito más ágiles, ¿no? Es tontería ponerme a subirme en esos sitios, porque al fin de cuentas después llega... Si yo lo hago y entonces todo el mundo lo comienza a hacer, va a Gallen y modifica otra vez el escenario. Te vi. Estás escondidito, pero te vi. Ven. Eso, así, ahí. Exactamente. ¿Me viste también? Sí, en verdad. Sí, me vio porque me disparó. Creo que no tienes la puntería como la tengo yo. Bueno, no es difícil apuntar con el stun. ¿Qué eres? Eres un Su-76, creo. No lo veo bien, no lo distingo desde aquí. Un poquito más arriba. Eso, ajá, sí, exactamente, donde está la tripulación. Exactamente. Su-85, el del evento. Tenía tiempo que no veía ese. Ojo, porque eso tiene un cañón de 85. Un cañón de 85, el mismo cañón que tiene el T-34-85. Ojo. Y que está bajito en Battle Rating, pero esa cosa es letal. Donde te agarra y no es fácil de destruir. Parece que no.
Se parece mucho al ASU 76, pero no es igual. No es, absolutamente no es nada igual. Vamos a echar un poquito para atrás, pero tratar de mantener el frente. A ver si atajo al T-34cito. Hito, ahí estás. Te estoy viendo. Voy a disparar así. Echando humo. Uf. Tanta velocidad tiene la munición esta, ¿verdad? A veces me da la impresión de que tiene menos velocidad. Es que es... No me... O sea, hay por ahí una cuestión, una mística, que supuestamente los cañones 75, cañones 128, cañones 88, etcétera, 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 son siempre mejores con sus cualidades en vehículos cazacarro. No sé si sea verdad o si estén... Cabecito, hito. Vamos a traquearlo. ¿Me viste? ¿Me viste? Sí, me viste. Vamos a subir 1 milímetro. Ah, te gusta. En el mismo sitio subí 1 milímetro. ¿En serio? Te conseguiste con uno tan duro como tú, ¿verdad? Duelo. Tuvimos un duelo. Pero yo lo gané. Creo que soy más duro que tú. Y también más letal, ¿no? El cañón no se compara al cañón este con el de aquel. Oh, comidita, comidita. ¡Lo escorchamos! Me encanta. Es que a mí, miren, si hay algo delicioso en este juego es humillar a los tanques rusos. Que no hay satisfacción más grande en este juego que humillar a sus tanques rusos. Con su opeísmo que tienen y todo. ¡Guau! ¿Querías un M10? Ah, estamos con la tontería. ¿Estás seguro que estás jugando por allá, no sé, allá en Malasia o no sé en dónde? Esas tonterías de aguantarle un cañonazo 75 a un Stuck es que nada más es así. O sea, que estés jugando en servidores americanos, no sé, en Malasia, Indonesia, no sé en dónde. Y de ahí es porque a veces uno le dispara a un vehículo y es munición desaparecida. Es por eso, créanlo, es por eso. Ves, la persona está jugando del otro lado y con mala conexión. Entonces cuando les das un toque, no les hace nada. De ahí, tú jugando desde aquí, desde Latinoamérica, sin servidor dedicado, con mala conexión, te vi. Y ellos jugando, porque sí, en vez de jugar en su servidor asiático, no se ponen a jugar en el servidor americano también. Y de repente también tienen un internet no muy bueno, digámoslo. Y bueno, pasan estas tonterías. Nah. Le echaron una bomba. Vamos a dejárselo a los aliados. Vamos a ver nosotros qué comemos por aquí. Y es que lo que les dije, me metí aquí, llegué aquí y la batalla me la hice. La batalla es Mae. Aparte que esta cosa aguanta, este monstruo, porque esto es un monstruo, un pequeño monstruito. Ahí se metió uno. Este pequeño monstruito aguanta pela. Y de todo lo que le tires también. Es que lo que estoy diciendo, no sé si ya lo había comentado, este es el T-34 alemán. O sea, lo que es el T-34 para ellos, ¿no? Para ellos, lo resistente, duro, letal, X, móvil, pa' aquí, pim, pum, pam, 1, 2, 3, lo que tú quieras inventarte, bueno, es el Stuck. Y bueno, no por nada, y ellos ahí no tienen nada que hacer, porque todos los expertos en todos los blogs donde se habla de la Segunda Guerra Mundial, hay diferencias de que unos hablan de uno, unos hablan de otro, unos hablan del Panther, del Tiger, del T-34, del T-34-85, y S2, esto, aquello, lo otro, pero si hay un vehículo en el que todos los historiadores coinciden que es el mejor vehículo, señores, helo ahí, el mejor vehículo, no tiene paragón, no tiene comparación. En todo, en coste, en fabricación, en rapidez de fabricación, en prestaciones, en resistencia, en letalidad, en todo, el mejor vehículo que
es lo que muchos también dicen. Si esta gente se hubiera dejado de sus tonterías arrogantes y se hubieran puesto como los rusos a fabricar más de estos vehículos, quién sabe qué hubiera pasado. Menos mal y no lo hicieron, menos mal y no lo hicieron. Pero si lo que pasa es que también ellos pecaron por arrogantes, y es que son muy arrogantes. Por eso que se pusieron con otro. Pero si ellos hubieran hecho como los rusos en verdad, y se hubieran puesto y se hubieran plantado y hubieran fabricado más de estas cosas, no sé dónde estaríamos nosotros, no sé dónde estaría la humanidad hoy en día. De verdad. Menos mal y no lo hicieron, vuelvo y repito, ¿no? Siempre con sus prepotencias y sus arrogancias, que algunos todavía las tienen. Ojo. Pero hablando de lo que es en el juego, muy entretenido. O sea, que no puedes presumir regularmente de que tienes un vehículo que sobrepasa a todos los demás. E inclusive ahorita recientemente le devolvieron su antigua gloria a los Tiger. O sea, antigua tanto como antigua exactamente a lo que eran antes, no. Pero le devolvieron un poquito. Antigua. Ay, viene uno. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Que casi no tengo munición. T28. Hermano, tenías que te tenías que haber ido con la primera. Ya empezamos con la tontería. ¿Dónde estás jugando, chamo? ¿Dónde estás jugando? ¿En Mongolia? ¿En Mongolia? ¿En dónde está? ¿En dónde estás jugando? ¿En Alaska? ¿Sí? ¿En Hawái? ¿En Tahití? Seguro que estás jugando desde Tahití. Seguro, seguro que estás jugando desde Tahití. Uff. No Haití, Tahití. Tahití. Saben que Tahití se encuentra en todo el medio del Pacífico Norte. No sé si sabían eso. Es la parte más apartada de toda civilización. Tahití, sí, es la parte más apartada de las masas continentales. Y me quedé sin munitions. Tanto así, creo que metí, ¿cuántos metí? 26, 28. Y eso que, o sea, subí un poquito la munición porque antes cargaba 24. Y metí, no sé si fueron 26, sí, creo que metí 26 porque con las otras dos que tengo llego a 28. Ahorita estoy tratando de llevar siempre 28 cartuchos, no sé por qué. Que también me he percatado de que ahorita le tienes que disparar más. Bueno, malos no son, ¿no? Pero tienes que dispararle más a los enemigos para hacerles daño. No sé si se han fijado en eso, pero sí, ya lo he notado recientemente. Que no sé si por qué ellos colocan eso, porque supuestamente ellos quieren que las batallas sean más dinámicas para que la gente salga más rápido y se vuelva a reunir en partidas y así la gente te espera esperando menos. Un Su-122. No, muy alto a rayos. ¿Y ahora qué hago? Porque lo que tengo es la APCR nada más. Y a este no le va a entrar la APCR por ningún lado. Y ojo, ojo, ese vehículo si nos llega a dar con la HE nos liquida. Menos mal que no tienes buen pulso. No tienes todavía el pulso de disparar. Sí, muévete. Tú tienes más o menos aproximadamente como unos 30 segundos. Le disparé por dispararle, pero en ningún momento pensé que iba a entrar. Y de hecho, no sé de qué fue ese daño, porque supuestamente le dice ahí que le dimos en el tanque de combustible. No. Le dimos en el tanque de combustible. No sé si ya reposta de la batalla. Ah, ya conquistaron. Eso. Listo. Ya está. Fuera. Outs. Tuxito.